Oye, tú y yo tenemos que hacer algo, y urgentemente. Claro, tú por tu lado y yo por el mío, pero los dos coincidiendo en la misma intención. Tenemos que ponernos a inventar nuevas palabras. Sí, nuevas palabras malas. ¿Entiendes? Australia es un país insular que queda más bien lejos que cerca. Y tanto que la última Navidad una amiga me mandó una tarjeta postal de Australia y me llegó por junio. Más que quede tan lejos, vamos a decir que los sistemas postales son los responsables de hacer en estos tiempos que quede más lejos lo que ya no está tanto. Y te menciono Australia porque es un país peculiar. Empezó como colonia penal, y ahora es uno de los países con mayor clase media en todo el mundo. Y como esto no se trata de hablar de asuntos macro o microeconómicos, simplemente te digo que los australianos ya echaron a funcionar las monedas de plástico, o billetes de plástico, porque descubrieron sesudamente, no se necesita ser un gran macro o microeconomista para darse cuenta de ello, que el papel dura menos que el plástico. Y como las monedas pasan de mano en mano, pues tienden al desgaste, y como lo que se trata es de que la moneda cueste poco, porque yo no entiendo mucho de estos negocios, tiene que costar poco, porque si cuesta más, entonces bla bla bla. Cuéntamelo tú, porque tú seguramente sí sabes de estos intrincados asuntos. Total que le resultaba muy rentable al gobierno australiano hacer billetes de plástico. Pues las palabras son un poco como billetes. Digo, tienen un valor convencional. Si tú y yo no coincidiéramos en que el billete tal vale tanto, sencillamente la economía no funcionaría. Tú y yo convencionalmente convenimos en darle ese determinado precio, más bien dicho, al billete. Las palabras son iguales. Tardan siglos en acuñarse, en pasar de boca en boca, pero de pronto tú y yo coincidimos en que un animal con 4 patas y una cola larga y que hace guau guau se llama perro. Convencionalmente le llamamos así. Pero las palabras tienden al desgaste. Al pasar el tiempo, hay que inventar nuevas palabras, díganos los tecnológicos o los tecnólogos. Ante los nuevos inventos del siglo XX se tuvo que rescatar vocabulario añejo y se tuvo que incorporar a la novedad tecnológica, y de pronto ya les dimos ese valor convencional. Tú y yo ya están funcionando, ya están circulando las palabras. Pero lo que a mí me horroriza es el desgaste tan notable que han sufrido en los últimos 20 años, yo creo que sí lo podemos fijar en 20 años, las buenas, malas palabras. Ya no ajustan para decir lo que tú y yo tenemos que decir. Los buenos, malos insultos. O los malos, buenos... ¿qué será? Recriminaciones. Las malas, buenas recriminaciones. Se han desgastado. Yo no sé por qué. Que lo averigüen científicos sociales, que al cabo para ello están suficientemente artillados, pero al caer en bocas infantiles las que otrora eran palabras para adultos, se han desgastado y han acabado significando absolutamente casi nada. Es decir, lo que te trato de poner en las orejas, lo que te trato de plantar en las trompas de Eustaquio, que son parte del sistema auditivo, y no sé si tú sepas algo de anatomía, no creo estar arrebatándote un poco de la inocencia anatómica, es que esas palabras malas hay que renovarlas porque ya no están funcionando, se han devaluado en cierta forma. Yo no sé de dónde los niños, que siempre hurgan por aquí y por allá y se encuentran esto y aquello que tienen oculto los padres, encontraron en el arcón, en algún cajón arrinconado, se encontraron las malas palabras, se las pusieron en la boca, las comienzan a pronunciar y ya no nos están funcionando. Tú dirás que es un asunto secundario. Yo creo que es primario. Nunca te enojas. Nunca sientes ganas de decir
a otro, a otra. Cosas bastante altisonantes. Como todas las palabras, buenas y malas, tienen su historia. Llegan los españoles, y ya te lamentarás tú de eso, o ya lo aceptarás como un hecho histórico irreversible. Llegan los españoles y aquellas larguísimas travesías en barco implicaban una cierta reglamentación. Imagínate lo que eran estos barquichuelos, espacios herméticos, ahí a la deriva en los océanos, meses, los mismos viéndose las mismas caras, los mismos conociéndose y reconociéndose. Debe haber sido aquello algo realmente claustrofóbico, infame, difícil. Pero en la reglamentación, en las leyes implícitas de la navegación en aquellos tiempos, estaba absolutamente prohibido el juego de azar y la maledicencia. Y el capitán, dentro de sus obligaciones, tenía la de restringir las maledicencias que estaban tan en boga por aquellas épocas. Y no eran obscenidades, sino más bien rayaban por el rumbo, o enfilaban por el rumbo teológico, y eran blasfemias. Yo no sé si tú te sepas, aquellos 10 mandamientos, había uno que prohibía, o existe uno que prohíbe usar el nombre de Dios en vano, y esas maledicencias estaban absolutamente prohibidas en los barcos. Llegan los conquistocolonizadores, o llámales como quieras, a estas tierras. Se encuentran con otras civilizaciones que también deben haber tenido sus muy buenas, malas palabras, y lo primero que tratan de hacer es desterrar esa costumbre tan europea de la blasfemia. Y entonces tienen que inventar nuevas, malas palabras. Yo no sé, pero los barcos deben haber sido bastante insalubres. La situación de salubridad o de sanidad debe haber sido difícil, precaria, y los marinos seguramente se enchinchaban, y seguramente estas pequeñas bestezuelas, estas pequeñas alimañas, plagaban la cabeza de más de algún marino. Y yo creo que las chinches chinchan. Y yo no sé por qué tengo el presupuesto, tengo la hipótesis de que esa tan nuestra sonora palabra de chinchar viene de por ahí, tiene ese origen clandestino de las chinches que andaban en más de alguna cabeza noble y no tan noble, y pues de ahí se derivó toda esa serie de malas, buenas palabras, y yo les llamo respetuosamente así porque forman parte de la contextura social. De ese chinchar se derivó toda una serie de expresiones que aparentemente son tan nuestras. El castellano o español es el segundo idioma más hablado en este mundo. Claro, nos han convencido que es un idioma de segunda, y tú y yo nos lo hemos creído, pero ese es otro elemento. Pero el español o castellano tiene una serie de modulaciones, una serie de aplicaciones muy distintas. No es lo mismo el que se habla en la Patagonia que el que se habla en Tierra del Fuego, que el que se habla en México o en Centroamérica. Y tú te vas encontrando que la modulación de las malas palabras va cambiando de un lugar a otro. Lo mismo pasa con el inglés. Pero lo grave de la cuestión es que aquí, en nuestra circunstancia nacional, qué elegante suena decirlo así, yo no sé qué signifique, en nuestra situación actual se nos han devaluado las malas palabras. Extraño proceso. Tiene algo que ver, tiene una consonancia con aquello que te decía en el comienzo, de que a las monedas les damos un valor convencional, y luego las monedas, si aceptamos que tienen una determinada denominación, todos tenemos que convenir en ello. Y pienso que, no sé por qué, averígualo tú si tienes tiempo, en estas últimas décadas ha ocurrido lo mismo, que con ese peso que tampoco pesa, las palabras también han dejado de tener su peso específico. Fíjate, yo debo haber tenido 13, 14 años. No me preguntes la edad, porque ya ando en los 80 y tantos. Y un día la abuela me mandó, no sé, a comprar qué o a pagar, a hacer qué tipo de gestión ante una oficina pública, y me dio un billete de 1,000 pesos. Tú no te imaginas la responsabilidad que yo sentía al traer a esa enorme cantidad de dinero en la bolsa. Un billete
1,000 pesos. Y ahora, cualquier niño sabe lo que son esos 1,000 pesos que poco pesan. En tiempos de la colonia, en tiempos de que México estuvo patrocinando el renacimiento europeo, déjame decirlo en esos términos, existió el llamado Camino de la Plata. Iba de Zacatecas a la capital del país y pasaba por, veto a saber por dónde, el Camino de la Plata y el Camino del Oro. Las minas mexicanas patrocinando esa épica renacentista, sin la cual el mundo actual no sería lo que es. Vaya peregrina hipótesis. Leyendo papeles muy viejos, añejos, me encontré que una buena mula, tú sabes lo que es una mula, espero, dentro de tu conciencia tan urbana, estas prodigiosas máquinas de carga que deambularon por los caminos reales, mezcla de caballo y burro, ¿me estás entendiendo? Mezcla musculosa, bestia de carga. Una buena mula podía transportar 8,000 pesos de oro. Te digo, con la moneda, como con el lenguaje, algo ocurre. Ahora cualquier mula puede cargar cualquier cantidad de miles de pesos. Algo ha pasado. Simplemente quise usar esta similitud para que me entiendas cómo las palabras, al circular a alta velocidad de boca en boca, van perdiendo algo de su valor, se van desgastando, van perdiendo algo de su peso específico. De cuando en cuando es preciso renovar el lenguaje. Te decía, en Australia ya circulan las monedas, los billetes de plástico, para evitar el desgaste del papel moneda. Es una innovación. Y con el lenguaje debe existir un proceso similar. Debemos ponernos, tú por tu lado, yo por el mío, a tratar de inventar nuevas malas palabras porque las viejas han perdido peso. Significan tan poco. Cualquier niño las dice también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para inventar malos neologismos? Malas nuevas palabras. Averígualo tú. Te decía al principio, tenemos un quehacer urgente, tú por tu lado, yo por el mío, pero urgente, inventar nuevas, malas palabras buenas. Oyes, Carlos Gil, Carlitos, tan paciente, es el que se encarga de la parte difícil, tecnocrática de esto, que es tan sencillo. Un yo hablo, y si tú quieres, oyes, yo soy Álvaro González, te busco.